Buenas noches para todos. Creo que siguen entrando algunos de los participantes. Vamos a ir saludándonos, acercándonos al inicio de una nueva actividad de la sociedad, de las actividades científicas de nuestra sociedad, como estamos acostumbrados en esta participación por vía Zoom, comenzando a las 20 horas de cada uno de los finales de los lunes de cada mes. Y bueno, hoy tenemos la actividad que corresponde al mes de julio. Les damos la bienvenida a todos y hoy es una noche especial en la que agradecemos y le damos la bienvenida al doctor Francisco Terrier, presidente de la Sociedad de Mastología Argentina. Así que agradecemos su presencia y su participación, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, a toda la sociedad y en particular Inés y Pablo que me contactaron. Y veo también otra gente conocida y me está saludando. Bueno, muchísimas gracias entonces. Quiero agradecer también al doctor Ciuto, bueno, que ha preparado la presentación de hoy, que nos va a convocar para abordar el tema del tratamiento conservador en los tumores multicéntricos o multifocales, un tema que, bueno, que veníamos planteando como para abordar desde hace algunos meses y que bueno, que amablemente el doctor Ciuto ha puesto entonces hoy en una presentación para poder discutir y tener, por supuesto, como siempre en nuestras modalidades, la oportunidad de libremente poder hacer comentarios, preguntas y de alguna manera cómo se hacen en los distintos equipos y bueno, eventualmente si podríamos cambiar o no alguna conducta. Así que bueno, agradeciéndoles a todos por la presencia, le doy la palabra al doctor Ciuto. Voy a tratar de compartir. ¿Ven ahí en ella? ¿Todavía no, Pablo? Ok, vamos de nuevo. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, doctor Terrier, por acompañarnos en esta sesión científica. La idea es compartir con ustedes algo de controversia y lo que hemos podido encontrar acerca de la mejor evidencia para esta forma de presentación del cáncer de mama, que es una forma de presentación de tumor múltiple. Vamos a intentar definir multifocal o multicéntrico. Si yo quisiera poner un título similar y plantear una especie de controversia versus evidencia para esta presentación clínica que estamos viendo, eh, entiendo que el título no tendría sentido, ¿no? Estamos viendo una paciente con una presentación muy habitual, un tumor de mama unilateral, unifocal, en una mama relativamente grande. Entonces, carecería de sentido plantearnos una controversia al respecto. Probablemente todos coincidamos en que hoy el tratamiento conservador es el gol estándar, entendiendo por tratamiento conservador la cirugía conservadora más la radioterapia. Y es el gol estándar porque desde los estudios clásicos de Veronesi y de Fischer, déjenme usar el puntero, que tienen ya más de 20 años, estos estudios han demostrado, como decíamos, mejor calidad de vida con índices de recurrencia local y sobrevida similares. Cuando analizamos los últimos trabajos al respecto, desde las clásicas review de Jana Bonifaci, que después ajustaron factores socioeconómicos, eh, yo diría que hoy cuando uno conversa con una paciente y quiere discutir acerca de si es mejor, por llamarlo de alguna manera, una mastectomía que un tratamiento conservador, las últimas revisiones y multianálisis en cuanto a estos índices, sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global, dan a favor del tratamiento conservador. Así que no solo ofrecemos mejor calidad de vida, sino que, por llamarlo de alguna manera, curamos más y mejor con el tratamiento conservador. Lo cierto es que la presentación clínica de nuestra paciente era esta. Uno rápidamente podría decir que tiene tres nódulos, tres tumores,
en el cuadrante superinterno de la mama izquierda, lo podemos ver acá en la resonancia nuclear magnética, y uno podría plantearse la situación de que estamos tratando una paciente con una enfermedad multifocal. Lo cierto es que tenemos controversias en las definiciones que hacen que cuando querramos analizar la incidencia de esta patología, la presentación múltiple, nos encontremos con que tenemos incidencias que van del 1 al 60%. Traté de apoyarme en la última o de las últimas probablemente revisiones al respecto de esta patología. ¿Qué pasa cuando tenemos una separación entre estos nódulos de más de 4, quizás 5 centímetros? Eso parece estar incluido en la definición más de multicéntrico que de multifocal, a pesar de ocupar el mismo cuadrante. ¿Qué pasa si alguna de estas lesiones no es invasora y es in situ? O si por el contrario tenemos 3 nódulos pero no hay parénquima sano mamario entre ellos. ¿Consideramos la enfermedad dentro de la misma definición? ¿Hacemos alguna distinción? Eso no está claro en la literatura. ¿Y qué les parece esta forma de presentación? Yo diría que enfrento a una paciente que tiene una enfermedad multicéntrica porque tiene nódulo, tiene 2 tumores en cuadrantes diferentes de la mama, pero la separación entre ellos probablemente es menor que la que veíamos en la diapositiva anterior, son menos de 4 centímetros. Están en cuadrantes diferentes, pero la distancia entre ellos es de menos de 4 o de 5 centímetros, lo cual hace una controversia en cuanto a las definiciones. Más allá de esta controversia que podemos tener para poder definir la patología o la forma de presentación que afrontamos, seguimos manteniendo la presunción de que estamos ante una enfermedad que es más agresiva, que asocia tasas de sobrevida peores y altos índices de recurrencia, siempre comparándolo con lo que es la forma de presentación más habitual, que es la unifocal. Entiendo y asumo que por ello, típicamente lo que nos planteamos frente a una paciente que tiene estas formas de presentación a tumor múltiple son tratamientos radicales. Asumo que, por sentido común, si estamos frente a una enfermedad radical, clásicamente se ha intentado plantear eh, tratamientos más agresivos para intentar controlarla. La segunda pregunta que dejo arriba de la mesa, si no será la imposibilidad de lograr frente a alguna de estas topografías o presentaciones un buen resultado cosmético con el tratamiento conservador y quizás por ello eh, no se plantee. Una tercera opción que en algún momento discutí con alguna colega de radioterapia es quizás la duda de la imposibilidad de ofrecer un bus que abarque quizás para un tumor multicéntrico y complete nuestro tratamiento conservador. Entonces, afrontamos algunos dilemas, tenemos controversias en las definiciones que no hemos podido allanar, tenemos algunas situaciones de hipótesis en cuanto al pronóstico, decimos que esta enfermedad o esta forma de presentación es más agresiva y que probablemente eso nos haya llevado a la realidad de que los tratamientos radicales son planteados con mayor frecuencia y que el tratamiento conservador no es el gol estándar. Em, Como todo tiene un inicio, si nos analizamos los trabajos iniciales, pivotales, que analizaban el resultado de la recurrencia para pacientes sometidas a tratamiento conservador para tumores múltiples, fíjense estos 3 trabajos que cerraron su incorporación de paciente alrededor de los 80, algunos con Ns bastante considerables, bastante buenos, 60 pacientes, tenían recurrencias muy importantes, elevados índices de recurrencia para enfermedad multifocal, pero también para enfermedad unifocal. Entiendo, y supongo que por esta época se estaba haciendo experiencia con la cirugía conservadora, y de hecho, si nos fijamos, de las 15 recurrencias que tuvo la serie de Kurtz, solamente una se presentó en paciente que había obtenido márgenes negativos. Hoy, uno de las situaciones que exigimos cuando hacemos cirugía conservadora es obtener márgenes negativos. Lo cierto es que mucho ha cambiado desde esa época, la realidad es otra, y hoy tenemos unidades de mastología, imágenes de mayor calidad, la anatomía patológica es mejor, los tratamientos sistémicos son más eficientes, la radioterapia es mejor, y ha habido notorios progresos también en la cirugía. Entonces, aboquémonos a analizar lo que parece ser el pronóstico de esta enfermedad a través
de algunas revisiones. Esta tiene ya alrededor de 10 años, 67.000 pacientes, más o menos 6.800 pacientes con tumores multifocales y multicéntricos, en donde cuando ustedes observan los forest plot, en donde se analiza la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad, estos índices son a favor de la enfermedad unifocal y parecen ser significativos, por lo cual estaríamos entonces otra vez frente a la situación de que estamos asumiendo de que estamos frente a una presentación de peor pronóstico. Ahora, cuando analizamos los trabajos que se incluyen en estas revisiones, fíjense que resultó significativo en el análisis de estas pacientes que estamos frente a tumores de mayor tamaño, con una carga tumoral axilar mayor, son pacientes más jóvenes. Entonces, estos hechos son reales y son significativos para las pacientes, pero no podemos dejar de considerar que notoriamente afectan lo que es el pronóstico de las pacientes. Por lo cual podríamos explicar entonces las curvas que son a favor de la enfermedad unifocal en relación a la enfermedad multicéntrica y decir que estos valores pronósticos, claramente conocidos por todos, pueden afectar esa sobrevida. Y esto es un poco lo que se estudió en esta revisión de Walter, que tiene más o menos 10 años también, para 1.398 tumores multifocales y 464 tumores multicéntricos. Fíjense, puedo ver esto, perdón. Dame un segundo, que se los quiero mostrar de mayor tamaño. Bueno, lo probé muchas veces, salía y ahora no puedo hacerlo, no importa. Em, lo que les quiero mostrar es que inicialmente las curvas de sobrevida libre de enfermedad y de recurrencia de la enfermedad son favorecedoras para la enfermedad unifocal en relación a la multicéntrica. Pero en las curvas de abajo, cuando se corrige tamaño, carga tumoral axilar, grado y algunos otros factores pronósticos, las curvas son similares, ¿sí? Entonces, esto me parece que es un hecho de notoria importancia cuando uno quiere comparar el pronóstico de una enfermedad, equiparar los clásicos factores de riesgo. Y un segundo objetivo de esta revisión de Walters era analizar eh, lo que era la recurrencia de la enfermedad y la sobrevida libre de enfermedad del tratamiento conservador versus la mastectomía. Y ambas curvas, si bien el N para las pacientes con enfermedad multifocal es bastante mayor, 623, y el N para la enfermedad multicéntrica es relativamente pequeño, pero ambas curvas favorecen a la enfermedad eh, multifocal. O sea que podríamos decir que por lo menos en estas revisiones, tanto el pronóstico de la enfermedad multifocal como en relación a la enfermedad unifocal no es peor y pareciera que el tratamiento conservador tampoco resulta ser eh, menos efectivo que la clásica mastectomía. Lo que sí resulta significativo es salirse de los protocolos de tratamiento. 10 años posterior a esa primera revisión que yo les mencioné, y esta es 2022 o 2023, si mal no recuerdo, los forest plot de este metaanálisis demuestran en relación a la sobrevida global y al tiempo libre de enfermedad, resultados no significativos, o sea, no hay diferencia entre una forma de presentación y la otra, y tampoco parece haberla cuando se realizó un tratamiento conservador. Ahora bien, eh, creo que hay algunas situaciones que uno debe considerar eh, cuando va a afrontar a una paciente que tiene la presentación como enfermedad múltiple para poder ofrecer su mejor tratamiento, para poder ofrecer una cirugía. Recordemos que el TNM y la última actualización nos estadifica la enfermedad en base al T de mayor volumen para esa paciente. Lo que estos autores exploraron fue si el sumar el volumen de los nódulos otorga a la paciente un peor pronóstico, disculpen. Y lo cierto es que le dio significativo, así que se dejo
como una situación también que puede hacer al pronóstico del paciente. ¿Y qué pasa cuando tenemos nódulos diferentes, eh, diferentes topografías? ¿No será también que este pronóstico pueda estar afectado por lo que cada nódulo sea en su forma de presentación como enfermedad? Imagínense todo el análisis y todas las consideraciones que tenemos como equipo de mastología para poder discernir si una paciente es un tratamiento quirúrgico de inicio, si va a ir a neoadyuvancia, las diferentes formas de categorización de la enfermedad, estadificación y pronóstico. Eh, a veces decimos que puede haber algún sector de un tumor que no sea representativo de la enfermedad completa. Bueno, esto se complica notoriamente para los tumores múltiples y lo cierto es que cuando se analizaron en diferentes revisiones las características pronósticas de las pacientes a través del grado, el tipo histológico, hay una discordancia que gira en torno al 10%, 8% en cuanto a algunos índices pronósticos como el grado y el subtipo histológico, pero también en relación al subtipo molecular. Lo que los quiero hacer pensar es lo importante que parece ser considerar establecer claramente el diagnóstico no solamente de carcinoma, de cada nódulo sospechoso que veamos, sino también del subtipo biológico eh, al cual pretendemos tratar. Porque existe heterogeneidad histológica e inmunohistoquímica de los focos, y muchas veces nosotros consideramos que el foco más agresivo es el más grande. Pero fíjense que en alrededor de un 10%, desde los conceptos de grado, subtipo histológico, score de Nottingham, el tumor que llevaría el pronóstico resultó ser el más pequeño, y cuando se evaluaron los adicionales, básicamente esto hacia el subtipo molecular, eh, quien marcó la pauta de tratamiento en un 4% de las ocasiones, por lo menos en este estudio del año pasado, fue el tumor más pequeño. Entonces, creo que es un hecho muy relevante considerar que nosotros podemos tomar una decisión quirúrgica o no de si vamos a un tratamiento conservador o un tratamiento de mastectomía en relación a toda la enfermedad eh, que se nos presente. Y para ello no podemos obviar situaciones como el subtipo molecular. ¿Qué decir de estas situaciones de la actualidad, no? Eh, Incluso para pacientes que tengan eh, tumores con receptores estrogénicos positivos, si hay diferencias, se exploró si había diferencias en el grado de presentación de las pacientes interfoco, si el Oncotype tenía algún recurrence score que marcara una pauta de tratamiento diferente para esa paciente. Eh, y esto es bastante interesante porque si sabemos de dónde salió la evidencia, el recurrence score del Oncotype es totalmente independiente, más allá de la angio-linfoinvasión, del grado y el subtipo. Por lo cual parece bastante interesante esta última revisión al respecto, en donde se asume que frente a situaciones histológicas similares para mayores de 50 años, quizás no habría que tipificar específicamente el Oncotype para los tumores múltiples, si esto es parecido, pero esta consideración, a pesar de tener una eh, similar histología y similar categorización de riesgo, para pacientes premenopáusicas hay un porcentaje de recurrence score que varía y que puede escalar de una situación a otra. Entonces, estamos frente a una enfermedad que es más agresiva, la bibliografía, la evidencia científica va en ese sentido, yo creo que es debatible. Eh, Analizado de los clásicos factores de riesgo, las últimas revisiones parece ser que no, y creo que lo que sí asumimos es que todavía no hay protocolos claramente establecidos de cómo debemos tomar las decisiones frente a tumores múltiples. Ahora, como el pronóstico de los cánceres de mama multifocales y multicéntricos, eh, dudamos o asumimos de que es peor que de los unifocales, asumimos que lo que tenemos que hacer es un tratamiento quirúrgico más radical, o si es posible lograr un resultado cosmético adecuado, el tratamiento recomendado en esta forma de presentación debería ser el tratamiento conservador. Yo creo que nos debemos preguntar entonces si una mastectomía cura más, porque en definitiva lo que tenemos que ofrecer a la paciente es el mejor tratamiento.
Y lo cierto es que ha habido cambios de paradigmas en relación al tratamiento quirúrgico. Y para situaciones que ya sabemos que son más agresivas, como los tumores grandes, los tumores localmente avanzados y tumores con determinada perfil molecular, hemos pasado de las mastectomías radicales a la conservación extrema, ya sean cirugía de inicio o posneoadyuvancia. Pero en ninguna de estas situaciones, a pesar de que sabemos que son enfermedades de peor pronóstico, los tratamientos quirúrgicos son más agresivos. De hecho, no paramos de ver situaciones como, en cuanto a los títulos, ¿no? Desescalar en diferentes tratamientos quirúrgicos para lograr los similares resultados en cuanto a sobrevida de la enfermedad. ¿No será entonces que lo que tenemos que tender es ir hacia lo mismo en esta forma de presentación, a la forma de conservación? Fíjense ustedes que para aquellas pacientes en donde de no aplicar alguna técnica oncoplástica, tendríamos que hacer una mastectomía, entendiendo como esto la definición de oncoplastia extrema, esto sería perfectamente aceptable, ¿no? O sea, la resección de un gran tumor en un sector superior con una mastoplastia terapéutica, todos asumimos que frente a una enfermedad unifocal, esto es aceptable desde el punto de vista quirúrgico y le estamos dando a la paciente el tratamiento gold estándar. Ahora, esto está mal. La misma cirugía para un tumor múltiple que sea resecado con márgenes, ¿está mal? Yo creo que es una consideración que debemos realmente pensar. Hay trabajos al respecto acerca de los resultados de la cirugía oncoplástica versus la cirugía de mastectomía, cuantificados en términos de recurrencia local y de sobrevida y de enfermedad. Algunas de estas situaciones son trabajos retrospectivos, de series de casos, como todo lo que inicialmente se encuentra en la bibliografía, y ya tienen algunos años, donde no hubo diferencias significativas y donde se considera que el enfoque oncoplástico es un tratamiento seguro y confiable para el manejo de cáncer invasor. Este trabajo no resultó quizás tan famoso o tan mencionado como otros, pero es un estudio prospectivo en donde se compararon 56 pacientes con mastectomía versus 58 cirugías oncoplásticas. Es un estudio prospectivo, doble ciego, con un seguimiento quizás un poco corto, pero no demostró ninguna diferencia significativa en lo que es la recurrencia local y la sobrevida libre de enfermedad, por lo cual la cirugía oncoplástica se considera una opción segura para pacientes seleccionados con cáncer de mama multifocal y multicéntrico. Más allá de ser técnicas oncoplásticas eh, o cirugías conservadoras, quería mostrarle esta búsqueda electrónica. Esta es una review quizás de las últimas que hay en relación a la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global de las pacientes sometidas a cirugía conservadora versus mastectomía. Son 3.500 pacientes con tumores múltiples, 2.677 con tumores multicéntricos, perdón, multifocales, y 292 con estudios multicéntricos. 568 no estaba claramente discernida la forma de presentación. Lo primero que quiero decirles es que la conclusión de los autores es que la evidencia es de pobre calidad, entre moderada, hay muchos estudios que son históricos, con poder estadístico bajo, algunos sesgos de selección y bajo seguimiento. Pero las pruebas no fueron concluyentes, o por lo menos no hubo ningún elemento que diga que el tratamiento conservador es inferior al tratamiento clásico de la mastectomía. Y lo que se hace referencia en relación a lo vertido en San Galen fue San Galen 2017, esta revisión es de ese año, en donde el panel de expertos afirmó con un mayor porcentaje de los votantes que el tratamiento que se recomendaba, si se podía lograr un resultado cosmético para el cáncer de mama multifocal o multicéntrico, era el tratamiento conservador. Lo cierto es que, como muchas veces nos ha sucedido, o tengo idea de que eso sucede con cierta frecuencia, los paneles de expertos apoyan determinadas ideas cuando todavía no hay evidencia sólida
al respecto y esto es lo que los autores comunicaron. Así llegamos a la situación en donde claramente se imponía lograr evidencia de mejor calidad a través de estudios randomizados, estudios aleatorizados, estudios doble ciego, y el Miami Trial fue eh, el que se pensó para evaluar esta situación. Un estudio de 2 brazos, mastoplastia terapéutica, o sea, un tratamiento conservador mediante una mastoplastia terapéutica versus un segundo brazo que eran mastectomías para pacientes obviamente con tumores múltiples. La idea era evaluar el resultado a través de la recurrencia de la enfermedad y la sobrevida de la enfermedad. Lamento decirle que el estudio se canceló, solamente reclutaron 4 pacientes. Es muy interesante leer este artículo porque claramente expresa las dificultades que tuvo este estudio, pero las dificultades que hoy tenemos, por lo menos desde la rama quirúrgica, para poder hacer estudios de este tipo. El estudio fue cancelado, así que llegamos a lo que es quizás el estudio que hoy tiene mayor evidencia al respecto de lo que estamos evaluando. Metodológicamente es un estudio diferente al Miami Trial, es un estudio de un solo brazo, en donde se evalúa la cirugía conservadora más radioterapia en pacientes con lesiones ipsilaterales múltiples. Estos son los criterios de inclusión: mujeres mayores de 40 años con 2 o 3 focos, al menos uno de ellos invasor, más de 2 centímetros entre los focos, no más de 2 cuadrantes con enfermedad, la axila podría ser negativa o positiva. Los criterios de exclusión: tumores más de 5 centímetros, cáncer de mama bilateral o antecedentes de cáncer de mama, pacientes mutadas, y no se incluían pacientes que fueran indicación de neoadyuvancia y, como habitualmente sucede, los hombres con cáncer de mama. El objetivo primario es evaluar la recurrencia en la conservación mamaria en pacientes con cáncer de mama múltiple y ipsilateral, y se definió arbitrariamente que esto iba a ser significativo si teníamos una recurrencia menor al 8% a los 5 años de seguimiento. Los objetivos secundarios: evaluar la tasa de conversión a mastectomía, evaluar los resultados cosméticos y evaluar la adherencia al protocolo de radioterapia. Lo cierto es que los resultados de los objetivos secundarios, en la medida que fue avanzando el Alliance, se publicaron antes de los objetivos primarios. Así se lograron randomizar 198 pacientes. Fíjense ustedes que la posibilidad de lograr el tratamiento conservador fue de un 93% de las pacientes, aunque no todas las pacientes lograron eh, la posibilidad de tratamiento conservador, con márgenes libres, por supuesto, en una única cirugía. Pero solamente tuvieron una tasa de conversión a mastectomía del 7,1%. En relación a los resultados cosméticos, segundo punto secundario que se quería evaluar, el 70% de las pacientes consideró como bueno o excelente su resultado, mientras que el 3,7% consideró como malo su resultado. O sea que la cirugía conservadora realizada para esta forma de presentación, los tumores múltiples, ha logrado tener un buen resultado cosmético en la mayoría de las pacientes. Para quienes se pregunten qué tipo de cirugías fueron las realizadas, lo estuve leyendo detalladamente. No es fácil, no está descrito específicamente los tipos de cirugía realizadas, pero uno ve que hay un muy bajo porcentaje de cirugía compleja, oncoplástica, pocas simetrizaciones, eh, pocas mastoplastias. Eh, Así que bueno, entiendo que estos resultados, que son eh, muy buenos, pudieron lograrse con 1 o 2 incisiones y cirugía tradicional. Nada de lo que nos estamos planteando desde el punto de vista quirúrgico es aceptable si no podemos seguir nuestro tratamiento conservador con radioterapia. Y lo que demostró como tercer objetivo secundario este estudio es que la radioterapia se puede realizar, el BUS se puede realizar, quizás con un mayor índice de dermatitis aguda, pero
no significativo y sin deteriorar el resultado estético general. Ahora bien, el objetivo primario era evaluar la recurrencia de la enfermedad. Partimos de 270 pacientes, 66 fueron descartados, nos quedamos con 204. La randomización ocurrió del 2012 al 2016 en un estudio multicéntrico, y fíjense que por lo menos uno de los nódulos tenía que tener un informe de carcinoma ductal invasor. El volumen mayor decíamos que era hasta 5 centímetros, el tejido libre interfoco inicialmente fue de 3 centímetros, luego se permitió 2. Desde el 2015, o sea, el último año, para incorporar más pacientes, permitieron ingresar a pacientes sin resonancia nuclear magnética, y el margen inicial, que fue de 2 milímetros, luego pasó a márgenes libres no IN. Algunas de las características de las pacientes, uno diría que son las características que predominan en las pacientes con cáncer de mama, ¿no? Recuerdo cuando se analizaban las características de las pacientes para la COSOC y se mencionaba esto como sesgo de selección. Yo no diría que es un sesgo de selección. O sea, la mayoría de las pacientes que nosotros asistimos con cáncer de mama van a tener esta edad, van a ser tumores en principio relativamente pequeños, la mayoría van a ser tumores con receptores de estrógenos positivos, Baja. eh, y con axilas que van a ser en principio la mayoría de las veces negativas. Y la medicina, en la medida que el screening funciona, tiende a ir hacia esta epidemiología, ya que yo no diría que es un sesgo de selección, diría que son la forma de presentación más habitual para esta paciente. Después podemos discutir si están bien o mal representados algunos subtipos moleculares, por ejemplo. ¿Cuál fue el resultado? Solamente 6 pacientes de las 204 desarrollaron una recurrencia local. 4 en la mama ipsilateral, una en piel y una en pared torácica, y esto resultó significativo. O sea, fue un 3,1%, y el estudio había planificado un máximo de 8%. Esta significancia es útil y también no resultó ser no aplicable para pacientes con 2 o 3 focos, para pacientes que sean T1 o mayores, o pacientes que tengan axilas negativas o positivas, o márgenes negativos. Recordemos que pedían 2 milímetros al inicio o más cercanos luego. Y tampoco resultó significativa, de hecho que llama un poco la atención quizás, para tumores lobulillares, que siempre decimos que tienen quizás un mayor índice de recurrencia. Entonces es aplicable a cualquiera de estas situaciones. Cuando uno lee los resultados dentro de la discusión, este hecho sí me parece muy interesante. El último año incorporaron pacientes que no tenían resonancia nuclear magnética, y fíjense que la mitad de las recurrencias que tuvieron, 3 de 6, se presentaron en las 15 pacientes que no tenían resonancia nuclear magnética realizada. Esto sí tuvo un valor significativo y creo que es un hecho eh, muy importante a considerar. Quizás es más obvio, ¿no? Pero bueno, aquellas pacientes que no cumplieron con la terapia endocrina adyuvante tuvieron significativamente mayores posibilidades de recurrencia. Y es otra de las conclusiones de los autores. ¿Tenemos limitaciones en este estudio? Y bueno, sí, como todos, tiene algunas limitaciones. Es un estudio de un solo brazo. Hay algunas situaciones que están menos representadas. Estas conclusiones, para pacientes que no tengan resonancia nuclear magnética, yo diría que son más discutibles. Están menos representados los tumores que sean con receptores estrógenos negativos, o aquellas situaciones a tumores múltiples en donde pretendamos hacer una cirugía conservadora y tengamos más de 3 focos. El seguimiento es un seguimiento relativamente corto, 5 años, para pacientes sobre todo con predominancia de enfermedad luminal, que sabemos o decimos que las recurrencias a veces son más alejadas en el tiempo. Simplemente como situación que cierra un poco la forma de resolución que adoptamos nosotros para las pacientes que les mencionamos, les juro que yo podía aumentar esto. Eso.
Nosotros planificamos la resección de los 3 tumores del cuadrante superinterno de la mama, topografiándolos para estar bien seguros que los íbamos a resecar con 3 arpones y aprovechamos la asimetría que tenía esta paciente. Esta paciente tiene una mama más grande, con un grado mayor de tosis a izquierda, así que decidimos, para lograr un mejor acceso al cuadrante superinterno, resecar el sector este de piel. Esto nos permite un mayor acceso y lograr una resección con márgenes libres y un vaciamiento axilar. Quizás como detalle, como cirujano podría aportar que le ofrecimos simetrizar el complejo areolar contralateral porque preveíamos este resultado a izquierda, pero la paciente no lo quiso hacer y quedó muy contenta con el resultado. Y esta es la segunda situación que les quería mostrar. En este caso teníamos un nódulo palpable en esta zona y acá es un nódulo subclínico, por lo cual tiene un arpón colocado. Lo que planificamos fue un round block para, a través de una única incisión que nos permita un acceso a toda la mama, resecar los nódulos con márgenes, y decidimos reemplazar el volumen resecado con una lipotransferencia. Preveíamos que la paciente iba a quizás quedar con una pequeña asimetría de la altura del complejo del pezón, por lo cual hicimos una pequeña simetrización contralateral. Este es el resultado del posoperatorio al mes. Y quería mostrarles la planificación del bus. Y acá está el... Quiero mostrar esto. No, acá. Fíjense que en este caso el bus incorporó las 2 zonas marcadas, que era una de las situaciones que se evaluaba como objetivo secundario en el Alliance 11105. Este es el resultado de la paciente una vez ya culminada la radioterapia, con resultado cosmético estable en relación a la cirugía que adoptamos. Así que bueno, creo que algunas conclusiones que me parece pertinente mencionar, y espero con ansiedad ver cómo ustedes manejan estas situaciones y cuáles son sus aportes, es que hoy tenemos que considerar que el tratamiento conservador, entiéndase mastectomía conservadora, cirugía conservadora más radioterapia, en determinados pacientes seleccionados, esto no es para todos los pacientes, con cáncer de mama múltiple, multifocal o multicéntrico, es una opción segura. Eh, yo creo que es imprescindible confirmar el diagnóstico y el subtipo de cada uno de los nódulos. Parece una conducta obligatoria intentar manejar este escenario para obtener los mejores resultados con una evaluación a través de una resonancia nuclear magnética. Y sin duda que todo esto tiene que ser trabajado y avalado en equipo, ¿no? No me imagino una situación auspiciosa en cuanto al trabajo en equipo, que el radioterapeuta, por ejemplo, no esté enterado de esta situación cuando planifique su tratamiento radiante para una paciente, en donde realizamos un tratamiento conservador y de repente con clips marcamos 2 sitios de tumorectomía diferentes para que se haga el bus en esa zona. Así que bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Excelente presentación, con una revisión profunda, que bueno, que nos ha llevado a través de los años, pero a través también de las nuevas demostraciones, de los nuevos resultados de los trabajos. Creo que bueno, que este último trabajo nos da de alguna manera datos muy importantes. Es un trabajo con un diseño prospectivo, con un N de pacientes también interesante, pero que bueno, como tú muy bien señalaste, tiene algunas limitaciones. Creo que sin duda las tenemos que tener en cuenta. Y bueno, vamos a abrir entonces de esta grata y cantidad de concurrencia, la posibilidad de tener estos minutos como para poder realizar preguntas, aclarar puntos para poder reflexionar. Y bueno, en primer lugar entonces, doctor Terrier, quiero darle la palabra para escuchar sus comentarios.
Sí, primero repito lo que dijiste vos recién, porque digamos, la verdad, la revisión de Pablo es completa, fue desde los orígenes, ¿no?, de la cirugía conservadora, por supuesto terminando con la evidencia más actual, que es el 11-102, que digamos, cualquiera tendría que tomar eso como lo más actual, ¿no? Creo que es el trabajo principal para discutir. Algunas cosas son novedades, pero por supuesto que esto no es para todos los pacientes, es para seguir protocolos, para una discusión multidisciplinaria. Vos recién dabas el ejemplo que si uno se descuida puede existir, ¿no? De no discutirlo antes con el radioterapeuta y que después diga que no está de acuerdo. Así como suena de obvio, si uno no lo repite y no lo analiza en cada grupo, también uno puede descuidarse y encontrarse con situaciones así, ¿no? Y el trabajo este, si bien es el más reciente y es el que todos seguiríamos y tomaríamos como base si pensamos, y de hecho creo que todos lo pensamos, ¿no? Y tenemos pacientes tratadas y antes también de este trabajo de la COSOC, tratadas de esta forma, eh, es el trabajo más actual, repito, y si uno lo analiza a fondo, no es el trabajo. También a veces no tenemos la evidencia que queremos, ¿no? Está el ejemplo del Miami Trial que se cerró sin reclutamiento. Entonces uno querría esa evidencia, pero no se la puede tener. Entonces tendrá un menor nivel de peso como evidencia, pero hoy la evidencia es la del 11-102, ¿no? Yo creo que cualquier paciente que reúne estas características es para plantearse y que la paciente quiera. A veces los cirujanos nos un poco excedemos, ¿no? En el deseo de conservación, como también hace unos años hubo un cierto exceso de cómo las reconstrucciones eran o son buenas, un exceso de la mastectomía, ¿no? Simplemente por el factor de la simetría. Pero yo pensaría en una paciente que la paciente lo desea y que yo la considero candidata. Mi primer enfoque sería pensemos en una cirugía conservadora perdiendo todos estos factores, ¿no? Y como para no extenderme tanto y por ahí dejar lugar a la pregunta, hay otra cosa que es una muy objetiva y otra muy subjetiva. La objetiva, los márgenes tienen que ser libres, eso no hay ninguna duda, si no es un tratamiento que hoy está mal planteado. El cambio de los márgenes no puede ser una crítica al trabajo, es una modificación que con el consenso que se produjo en el medio se cambió en todo el mundo, ¿no? De los 2 milímetros al no ink actual. Ese es el punto bien objetivo. Y el subjetivo, por supuesto, que es el resultado cosmético. Uno no puede, como es subjetivo, calificar como buen resultado cualquier cosa, pero también recordemos, sobre todo para las otras especialidades, que está demostrado en todos los trabajos, que el cirujano siempre es más crítico que la propia paciente. En todos los que comparan, los cirujanos calificamos como menor resultado y las pacientes se autocalifican como más satisfechas cuando se los compara, por supuesto, no analizando cosas deformes e inaceptables, ¿no? Pero es entre esa objetividad de los márgenes libres que no puede fallar y la subjetividad del resultado estético, ahí se suman muchos otros factores para analizar como la oncoplastia extrema y la simetrización contralateral que podemos por ahí dejarlos para más adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Te pido, doctora Núñez, a ver si podemos activar para que se levante la mano para pedir y realizar comentarios. Bueno, por ahora no tengo ninguna mano levantada, si alguien quiere intervenir. Bien, una pregunta bueno, que nos haríamos es si únicamente vamos a tomar, o bueno, que yo me plantearía los resultados del Z11-102, que es este trabajo final que se presentó, como para poder definir un poquito en qué paciente podríamos plantear, si nos sentimos cómodos con dos o tres tumores o tres focos, si tenemos que hacer todavía restringirnos un poquito por la representación de más de dos tumores, que era un N bastante pequeño,
como muy bien Pablo también lo resaltó, pero creo que no es menor y bueno, capaz que acá hay un dejo de mi especialidad. Sin duda que los tumores triple negativos y los SER2 positivos son tumores que ya sabemos que tienen una mayor chance de recaída. Si bien es muy claro y es verdad que los SER2 suelen a veces recaer con mayor tiempo y el seguimiento es corto, si realmente tomaríamos en cuenta o no el inmunofenotipo a la hora de poder decidir. Creo que cae un poquito por lo que hoy en día tenemos en el algoritmo de lo que son la selección de este tipo de pacientes, porque bueno, ya en este estudio y en los otros estudios, la representación de aquellas pacientes que habían tenido neoadyuvancia no existe, o sea que bueno, y como todos sabemos hoy en día, prácticamente a los tumores triple negativos y ER2 con determinado tamaño, optaríamos por hacerle un tratamiento de neoadyuvancia en primera instancia. Entonces, bueno, doctor Chuto, yo preguntaría, después de toda esta revisión, ¿cuál sería el escenario o con qué tipo de pacientes nos quedaríamos un poquito más seguros para plantear una cirugía conservadora? Eh, yo, la verdad que me lo plantearía de la siguiente forma. Si yo estimo que puedo lograr un tratamiento conservador de buena calidad cosmética en la paciente, sería el planteamiento que le haría a la paciente. Eh, ¿Cuáles son los escenarios de seguridad? Eh, si tenemos lesiones que son subclínicas, hay que marcarlas para poder operar a la paciente con seguridad, ¿no? Eso resulta una obviedad, pero bueno, a veces subestimamos las obviedades. Eh, Quizás el resultado cosmético estándar al cual pretendemos llegar en una enfermedad multicéntrica es más difícil de lograr que en una enfermedad multifocal, entendiendo como las definiciones de lo clásico, ¿no? O sea, resecar un cuadrante, este, versus tener que movilizar tejidos para resecar nódulos en cuadrantes separados. Pero bueno, la cirugía también ha progresado mucho. Las técnicas de cirugía oncoplástica nos permiten en mamas grandes desplazar volumen, en mamas pequeñas reemplazarlo por lipotransferencia, colgajos de vecindad. Entonces, eh, eso depende mucho también del cirujano. Pero eh, quiero apoyar lo que Francisco mencionó, que resulta una obviedad, pero, o sea, nada de esto es viable si no logramos márgenes libres, ¿no? Entonces, digo, no podemos este, poner por delante, intentar, hasta por una cuestión de ego, lograr un resultado conservador sin ser oncológicamente correctos. Lo que tenemos que hacer es resecar toda la enfermedad con márgenes libres. Desde el oncológico, desde la medición de la recurrencia y la sobrevida libre de enfermedad, lograda la resección con márgenes libres, y por supuesto, esto va de la mano de que se pueda complementar con radioterapia, toda la evidencia que hay publicada es que esto no es inferior a una mastectomía. Entonces, está ahí, en ese balance, eh, lo que podamos lograr. A mí me parece también muy interesante, que lo conversábamos previamente, tener información lo más completamente posible, ¿no? De todo. O sea, si hay alguno de estos nódulos que al inicio, por ser más chico, parecía no ser la enfermedad más agresiva, pero que de repente resulta ser un tumor cercano a los 2 centímetros, pero que es triple negativo, si el otro tumor era con receptores hormonales positivos y esa discordancia existe, está en la bibliografía, creo que deberíamos tomar conducta por el tumor que parece ser más agresivo, ¿me explico? O sea, yo en el equipo hablaría para que esa paciente se encaminara hacia un protocolo de neoadyuvancia, entendiendo que la que marca el pronóstico es la enfermedad más agresiva, y después vemos, pero si podemos lograr un tratamiento conservador, mejor, pero va a ser posneoadyuvancia, recordando que la Alliance, las pacientes con neoadyuvancia fueron excluidas, ¿no? Bueno, justamente creo que sí, que eso es algo muy importante a tener en cuenta y bueno, remarco lo que ya
continuamos diciendo, y tú ya lo mencionaste, que es la importancia de la discusión desde el inicio de este tipo de pacientes en un equipo multidisciplinario. Con respecto a eso, este trabajo, Pablo, integraba o permitió pacientes que no tuvieran resonancia, con lo cual, medio al final, por decirlo de alguna manera, por lo cual el N de pacientes que no tuvieron una resonancia previa no está bien representado y uno no podría de alguna manera sacar conclusiones al respecto, si bien hay una diferencia en el riesgo de recaída en el grupo de pacientes que no tuvieron resonancia previa. No sé si hay algún imagenólogo en la audiencia o bueno, les pregunto también a ustedes qué conducta desearíamos tener, esto obviamente teniendo en cuenta que pudiéramos tener disponible la realización de la resonancia como para una buena evaluación. Frente a qué la pedimos, cuando en realidad muchas veces también es la resonancia la que nos da un segundo foco como para tener que estudiar. El doctor Burgi tiene la mano levantada. Adelante. Sí, ¿qué tal? Había levantado la mano antes, quisiera hacer esta pregunta. Bueno, primero que nada, Pablo, felicitaciones, como siempre, con esa dedicación que te conocemos. Pusiste arriba de la mesa una situación que, si bien no es frecuente, tiene tres desafíos muy importantes. Primero, convencer a la paciente. Los pacientes, por lo menos en general, llegan a la consulta a veces con opiniones de colegas, y a veces de colegas que no son mastólogos. Entonces, ante una situación de focos múltiples o multicentricidad, ya vienen con ya sé que me tiene que sacar todo, doctor, lo hemos visto más de una vez. Así que uno de los primeros desafíos es convencer bien con argumentos sólidos a la paciente. Después sí aplica lo que planteó en ella, la resonancia es fundamental, porque el otro desafío es tener bien identificadas todas las lesiones, no solo las clínicamente identificables, sino las no palpables. Y después el tercer desafío es lograr los márgenes libres. Yo creo que esos tres puntos, groseramente, convencer a la paciente, tener bien identificadas las lesiones del punto de vista de la imagenología previa a la cirugía, y los márgenes libres, son los tres desafíos que nos presentan estos pacientes. Muchas gracias, Gustavo. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Sí, tenemos la palabra del doctor Feble. Adelante, Gustavo. Quedó con la mano levantada. Ahí. Ahora sí, bien. No, con respecto a... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Gustavo. Sí. Con respecto a la pregunta que habías hecho, Vianella, ¿cuáles Sí. serían las indicaciones de una resonancia magnética preoperatoria en el cáncer de mama? Porque no hay consenso en el sentido de pedírselas a todas las pacientes con cáncer de mama. ¿Cuáles serían las situaciones en las cuales podría haber algún beneficio? Sería las pacientes que tienen un carcinoma lobulillar, las pacientes que tienen un carcinoma ductal in situ, las pacientes que tienen un cáncer en una mama extremadamente densa, en los cuales se sabe que la mamografía o la ecografía complementaria pueden tener limitaciones para detectar cánceres adicionales. Eh, las pacientes en las cuales la imagenología tradicional, llamémosle mamografía o ecografía, ya muestra tumor multifocal o multicéntrico, ¿sí? Y también, tal vez también en las que son de alto riesgo. Esas son las indicaciones principales, digamos. Yo supongo que en ese trabajo que mencionaste, Pablo, a las que se aceptaron, aún Bueno. las que se aceptaron aún sin tener resonancia magnética, podría ser tumores
multicéntricos visibles por la mamografía en mamas adiposas en pacientes que no tienen alto riesgo, en las cuales tal vez sería poco probable que la resonancia detecte focos adicionales. Supongo que ese debe haber sido el caso de repente. No está explicitado, pero Francisco, te invito a que hagas la consideración. Digo, yo como cirujano, en vista a esto que mencionabas tú, que es una de las indicaciones prácticamente formales de la resonancia nuclear magnética, es que ya hayamos evaluado en las imágenes previas que estamos frente a una enfermedad múltiple, ¿no? Si parece que hay dos focos en la mamo y en la eco, creo que la mejor forma de tener certeza si son esos dos o son más, o si hay cáncer mama bilateral, es con la resonancia nuclear magnética. Entonces, en el Alliance tuvieron 6 recaídas, 3 las tuvieron en pacientes sin resonancia nuclear magnética, es una muestra de 15. Resultó ser significativo con las limitaciones que traté de mencionarles, pero en mi opinión particular, en mi forma de intentar resolver las pacientes, en el querer estar de la forma más segura posible de cómo resolverlas, yo creo que no planificaría una cirugía conservadora si no tengo una resonancia nuclear magnética. No, no por ahora, yo no lo haría, aunque fuese una mama adiposa y los nódulos fuesen visibles. No sé, Francisco, tú qué pensás, pero yo sin la resonancia rehablaría con la paciente y le diría que no es el escenario de seguridad que nos merecemos. Sí, de este trabajo en particular, yo creo que casi sería como para en la práctica decir, era un trabajo que todas tenían resonancia, porque el dato es, digamos, estadísticamente es muy significativo, pero son 3 de 15, o sea, 15 sobre 204 no tuvieron resonancia, o sea, prácticamente es como para decir, todas tuvieron resonancia. Y yo fuera del trabajo, si a una paciente me planteo que ya como dijimos, no es la paciente típica que uno sospecha o que ve esta multifocalidad y que se plantea una cirugía conservadora. Entonces, a ese grupo específico de pacientes que me planteo la cirugía conservadora en un ámbito que sin derrochar recursos, pero tenemos accesibilidad a la resonancia, yo le pediría la resonancia a todas las pacientes en las que me planteo esta cirugía conservadora en una multifocalidad, se la pediría a todas. Después puede haber una paciente que no tolere la resonancia, bueno, pueden ser excepciones, podemos hablar de la mamografía con contraste, pero ya nos vamos a todas cosas excepcionales, ¿no? Pero para mí estas pacientes tienen que ir con resonancia. Igual acordémonos, también hablando del trabajo, que solamente el 4% tenía 3 focos. O sea, también sería como para decir, es un trabajo aplicable a 2 focos, ¿no? Un 4% en el grupo que sea es poca representación. Muchísimas gracias, Francisco. No sé si hay alguna otra mano levantada, Eli. No, por ahora no. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Quiero agradecerles nuevamente. Creo que ha sido una noche muy exitosa en cuanto a la presentación. Gracias nuevamente, Pablo. Gracias, doctor, por tu presencia, doctor Terrier. Y bueno, gracias a todos por estar. Como ustedes saben, quedan grabadas. Estas sesiones científicas están subidas a nuestra página web de la sociedad. Y bueno, quiero invitarlos a nuestra próxima sesión, que será en el mes de agosto, que tiene la particularidad de que va a ser una sesión una actividad de forma presencial. Como ustedes saben, siempre hacemos 1 o 2 actividades al año de forma presencial. La del mes de agosto hemos decidido que sea de forma presencial y bueno, en conjunto con los colegas del interior de Paysandú, en esta oportunidad vamos a llevar a cabo nuestras jornadas de la Sociedad de Mastología el 30 de agosto, que se van a llevar adelante en el Hotel La Castellana. Es importante para todos que sepan que todos los socios están invitados. Lo que les quiero destacar es que esto incluye un traslado que vamos a tener en ómnibus desde Montevideo hasta Paysandú, con una noche de hotel también en La Castellana, para después el desarrollo de las jornadas durante el día viernes.
Y bueno, dentro de lo que es el programa, vamos a tener un estado actual de lo que son nuestra epidemiología, la situación actual que lleva adelante el Registro Nacional del Cáncer, con los últimos análisis y los últimos datos. Va a haber un bloque de neoadyuvancia, un bloque también destinado a adyuvancia con una mesa de casos clínicos, en la forma de poder discutir. Y el objetivo final de esta jornada, sin duda, es poder intercambiar la experiencia de una pretendida, de una unidad de Paysandú, en este caso, pero que bueno, que puede reflejar de alguna manera el escenario de algunas otras unidades de nuestro interior, e incluso de Montevideo, donde queremos de algún modo hacer hincapié en cuáles serían las dificultades que tenemos o que tienen nuestros colegas en determinados lugares, como para poder realizar la práctica de la mastología que hoy querríamos poder llevar adelante. Va a haber un bloque también dedicado a la navegación en cáncer de mama. En la tarde realizaremos una mesa de discusión de carcinoma ductal in situ con las novedades, con el abordaje que tenemos que tener en cuenta también desde el punto de vista multidisciplinario. Y la última mesa es un tema que nos convoca a todos y que nos tiene muy inquietos desde hace tiempo, que es la formación nacional en mastología, donde tendremos un espacio para poder discutir. Vamos a tener invitados extranjeros y exposiciones locales. Y bueno, más información acerca de esta jornada está en la página web. Los invito a todos a colaborar en lo que es el registro de aquellos que puedan concurrir, que esperemos que sean muchos, en la forma de registrarse previamente para poder llevar adelante toda la logística. Así que bueno, quedan todos invitados y estamos totalmente abiertos a preguntas que quieran realizar. Está el mail de la sociedad también a disposición. Bueno, y sin más, agradecerles nuevamente por la presencia a todos y bueno, buenas noches.